que no hay mal que por bien no venga, que con voluntad y esfuerzo todo resulta más fácil, que lo más valioso del mundo es la familia y los amigos de verdad, que por más tropezón, caída, obstáculo o barrera que se interponga en el camino, el objetivo es levantar la cabeza y seguir adelante. Bueno, gente, buenas noches, aquí estamos empezando este programa de la bitácora, este nuevo viaje y anotando en esa bitácora todo lo que nos va pasando. Y primero darle las gracias por estarme acompañando, primero a Héctor Calfacante, que ya es nuestro co-conductor, y a Juanjo Ávila, el operador y director de la radio, que tengo el placer de que esté operando a este programa de la bitácora. Yo, en principio, Héctor, vos sabés que a mí me gusta un poco arrancar, si bien ya tenemos el invitado en el piso y ya vamos a empezar a charlar con él, pero siempre me gusta tomarme unos minutitos previos al inicio de la charla que vamos a tener con el invitado de hoy y reflexionar un poco sobre lo que pasó durante la semana. Hubo varias cosas que me llamaron la atención. Voy a destacar una de las tantas. Hay variados. La primera, y que nos pasa, o por lo menos me parece a mí que nos pasa, nos atraviesa a nosotros los entrerrianos, los paranaenses, fue una introducción en lo que es este tema de educación, que lo hemos tratado en varias veces, con respecto al Consejo de Educación, que había un cuento que aparentemente era destinado para niños de jardín de infantes, que a mí me llamó también la atención. Yo decía, qué raro que esto sea para los chicos. Un cuento de un escritor paranaense, como es Finucci Curi, un cuento que yo no terminaba de entender por qué era aplicado sobre todo para niños de jardín de infantes. No sé si vos tuviste tiempo de escucharlo, Jorge, pero Jorge, ya le estoy dando el pie, ya estoy pensando ya en darle la entrada a él. Héctor, no sé si vos tuviste la posibilidad de escucharlo, este audiocuento. El gorila gorilón, de Matías Finucci Curi. El gorila gorilón tenía mucho de todo. Tenía muchas bananas y enormes palmeras donde descansar. Tanto tenía que nada le faltó nunca y nada le faltará jamás. Nadie entendía por qué el gorila gorilón, que tanto tenía, se enfadaba cuando alguien recibía una ayuda. Eso no está bien, gruñía con furia. Si lo quiere, que se lo gane él solito. Un día pasó una abeja que por haberse lastimado el ala no podía volar. Y como no podía volar, no podía trabajar recolectando el polen de las flores. Entonces, la abeja reina decidió darle el alimento necesario para vivir hasta que se cure. Eso no está bien, gruñó con furia el gorila gorilón. Si lo quiere, que se lo gane ella solita. Una tarde, se encontró con una hormiguita que se había lastimado una de sus patitas. Y como se había lastimado una de sus patitas, no podía buscar un remedio para su hijita. Entonces la hormiga reina decidió darle el alimento y los remedios necesarios para que se curen. Eso no está bien, gruñó con furia el gorila gorilón. Si los quiere, que se los gane ella solita. Una noche encontró un pajarito llorando porque la tormenta le había roto su casita. Y como la tormenta le había roto su casita, no tenía lugar para cuidar los pichones. Entonces las aves del lugar se juntaron para regalarle un nido. Eso no está bien, gruñó con furia el gorila gorilón.
Si lo quiere, que se lo gane él solito. Un día, el gorila gorilón se enfermó y como se enfermó, no tenía fuerzas para trepar a buscar bananas. Y como no alcanzaba las bananas, no las podía cambiar por remedios. Entonces, vino la abeja reina y le dio comida. Vino la hormiga reina y le dio remedios. Y vinieron las aves y les recolectaron las bananas. Gracias, dijo el gorila gorilón. No te preocupes, le dijo la abeja. El bienestar lo conseguimos entre todos y todas. Y de los problemas no se sale en soledad. Donde claramente, me parece a mí, se estaba tratando de adoctrinar, por así decirlo, a los niños de jardín de infante, nada más ni nada menos que a los niños de jardín de infante. Yo tengo mucho respeto sobre todo por el autor, porque yo lo conozco, sé de su familia, de sus raíces. Me llamó un poco la atención quizás esto de que fuera, yo no estoy contra la obra, a ver, la obra, parece que todo escritor puede escribir un poco lo que quiera, por eso existe la libertad de expresión. Ahora, sí me parece el destino lo preocupante. Y el hilo se cortó por donde se cortan siempre las cosas, que por lo más fino terminó pagando una empleada del Consejo de Educación, que no sé si era el hilo por ahí por donde se debía cortar, pero sí que nos tenemos que repreguntarnos y preguntarnos en esta era de las comunicaciones si todo este sistema de redes, sobre todo en la pandemia, ¿no? Que es todo, ahora los chicos tienen que estudiar a través del sistema, llamémosle virtual, de esta virtualidad, me dejó un sabor amargo. O sea, vos, ¿qué te dejó? ¿Te dejó algo? ¿Pensás algo con respecto a esto? ¿Soy yo loco? No, puede ser yo loco. Eso me da... Es muy lógico que sea así, pero digo, no sé si vos sentiste lo mismo. Bueno, primero, buenas noches a la audiencia. Buenas noches, Juan Andrés. Buenas noches, Juanjo. Y también felicitaciones, Juan Andrés, porque ya estamos 3 meses el programa. Este es el 15º programa que estás teniendo. Me lleva la cuenta del sol y lo sé. Eso está bueno. Pero, ¿cómo es? Gracias. Es lo bueno, porque sí. El proyecto va avanzando y ha tenido varios temas candentes, digamos, sí, de lo que se ha hablado. Con el tema de lo que escuchaba del cuento, lo llegué a rescatar porque cuando me enteré que como que fue el boom y al ratito ya no estaba más, decían, el sitio no existe más en Aprender, si no me equivoco, la página del Consejo de Educación. Sí. Llegué a conseguir el audio y sí, me parece que fuera de lo que haya escrito esta persona, que obviamente, como vos decís, es libre expresión, puede manifestarse lo que quiera, pero me parece que el tema de la educación no tiene que ser una guía de adoctrinamiento, y más con los chicos. A mí me preocupó la edad. ¿Sabes qué? Me hizo mucho ruido el tema de la edad. Chicos de 5 o 6 años están ahí, digamos, lo que se aprende en esa edad no se olvida más. Y aparte, si uno le presta atención al cuento, digamos, es como que también en base a lo que es la naturaleza estamos desacertados, digamos. Sí, por eso yo no quiero indagar en la obra. Claro. Porque si no me tengo que meter si vamos, en la claro, si vamos a indagar en la obra, sí, lo que quiso poner está bastante desacertado, digamos, la realidad. Pero, bueno, digamos, estamos por ahí hablamos también, hemos hablado en otro programa sobre el problema de la grieta. Y me parece que también ellos internamente, el partido de turno, está en una grieta. Ahora, que claro. Yo también me preguntaba, adoctrinamos de este modo, pero ¿es necesario en este momento? Claro. Donde todo está tan candente, donde salimos de una toma de tierras que aparentemente no era toma, era préstamo, qué sé yo, y donde seguimos saliendo con cuestiones que parece que tenemos que avanzar y superarlas de alguna manera. Y si no, no vamos a poder progresar como sociedad. Me parece que este tipo de cosas que se tienen que rever. Con los chicos no se pueden meter, eso primero. Me parece que ya el escándalo está ahí, digamos. Sí. El hecho que haya llegado a ese... Aparte, vos decís, no, fue un error. A ver, vos tenés un eje
para las distintas edades, a ir dando los puntos, los temas a tratar. Y en una página del Consejo de Educación, no es una página, un blog privado, una red social de escritor. Por eso me llama la atención también que lo institucionalicen de ese modo, porque en realidad vos le estás dando el carácter institucional al subirlo. Y no es poca cosa, no es moco de pavo hacer eso. Y en realidad también me preocupa quién llegó a escucharlo, si llegó a entender cuál era el mensaje del autor, en este caso de Finucci Curi. Yo no sé, me crean varias dudas, porque en realidad estos se dieron cuenta porque hubo algún padre seguramente que estaba escuchando lo que su hijo tenía que aprender y claramente pudo deducir en 2 palabras. Y te digo que por la velocidad de que así como se subió se sacó, no sé si llegó tanto a... El tema fue prueba y error y, digamos, fuera de los comentarios dentro del Consejo de Educación, fue medio interno, digamos, que uno aprobó lo que no debía haber aprobado o esperado otra autorización, digamos. O quizás escucharlo. Porque me parece que escuchándolo uno ya se da cuenta que a lo mejor no te suena como para esa edad, ¿no? Y no quiero tampoco por ahí decir algo de más, pero me parece también como que al cuento del principio lo habían confundido con otro que es El Gorilón, que es otro cuento más instructivo, digamos más didáctico, no lleva a digamos un mensaje tan tiene tan directo, digamos, sí, digámoslo así. Claro. Pero bueno, pero en algún momento en Argentina tenemos que hablar de mérito. Me parece que está bueno hablar de mérito. Y que ya hubo un tiempo donde se puso en relevancia la meritocracia y no se dejó hablar bien de lo que es el mérito. Pero también, digamos, después el tema que vamos a tocar, si no empezamos con la educación, que es lo primordial, esto no va a avanzar. No vamos a dejar que los chicos reflexionen, no vamos a dejar que aprendan. Digamos, si no empezamos con una buena educación... Yo creo que esto nos tiene que dejar una enseñanza. Primero es el acompañamiento de los padres y el seguimiento de los padres en el crecimiento con la escuela. Porque no es que vos lo mandás a la escuela y te olvidás. No. Es sentarte cuando llega a la casa, en el caso de si hay presenciabilidad, sentarte a hacer la tarea, ver un poco los cuadernos, tomarte tu tiempo y dedicarte tu tiempo para tu hijo. Y ahí vas a ver que hay cosas que pueden andar y no. Bueno, evidentemente ha habido gente que ha estado despierta y ha podido al menos frenar esto, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, quería empezar un poco charlando esto. Vos sabés que a mí me gusta tocar temas así que son un poco candentes. Pero bueno. Fuera de lo candente es que se metieron con la educación. Sí. Y sobre todo es la base de toda la sociedad. Sí, y sobre todo con los chicos. A ver, yo lo repensaría todavía porque me parece que siempre van al quiebre. Nosotros tenemos que tratar de superar ese quiebre. Me parece que esos actos, también que lo publiquen en una página que tenga que ver, si lo quieren institucionalizar, que lo hagan a través de cultura, pero que tenga que ver con otra cuestión, no imponérselo al chico, digamos, no una imposición, digamos. Publíquenlo, sí, como todo escritor se merece que su publicación, claro, pero no como yo no lo veo como una guía de estudio porque volvemos a lo mismo, estamos adoctrinando, en vez de hacer algo neutro, donde la persona, los chicos, los adolescentes, le empecemos a generar la cultura de la lectura, que piensen y reflexionen, no de decirle tenés que ir por la derecha o por la izquierda. Ser neutro, que empiecen ellos a pensar, a reflexionar y a ver qué es lo que quieren. Si no, ¿dónde está la educación? Me parece que es un tema que nosotros siempre lo venimos abordando. Yo creo que desde los primeros programas siempre ha surgido esto. Y el programa que tuvimos tanto con Ramiro, con Cintia como con Janet, fue realmente, descolló mucho, gustó mucho porque hubo variedad de criterios. Sí. Y me parece que eso también es escuchar todas las voces. Y bueno, y ser respetuoso. Yo soy muy respetuoso de lo que piensa el otro, pero no por eso voy a decir, bueno, parece que esto no está bien encarado. Me parece que hay que ser muy cuidadoso en lo que respecta a la educación
inicial, todo lo que es el nivel educativo, uno tiene que ser muy cuidadoso. Sí, sí. Porque estamos forjando el futuro. Y eso es lo que nos pasa. Así que nosotros vamos a ir a un pequeño corte comercial, seguramente una tandita vamos a estar, y ya vamos a dar inicio con el invitado. Hoy un invitado especial, lo tenemos al padre Jorge Fontana. Vamos a estar charlando un poco sobre aborto. Y ya de eso, a lo mejor si el padre Jorge así lo quiere, podemos charlar también, tocar algunos temas de la realidad que nos pueda también desasnar él con respecto a algunas cuestiones que nos atraviesan en el día de hoy y que hacen a nuestra realidad. Así que quédense prendidos al extrema, 154 500 518, las vías de comunicación, déjennos su mensajito, su WhatsApp. Si hay preguntas, son bien recibidas, saludos también. Y bueno, nosotros vamos a la tanda comercial, quédense prendidos al extrema, ya volvemos. Bueno, acá retomando al aire, vamos a presentar, a ver, primero unos mensajes. Primero unos mensajes. Primero lo primero antes de saltar al invitado de hoy. Vamos a leer un mensaje de Pablo Echemín que dice: en educación se debe formar, no adoctrinar, dar herramientas, no poner ideas. Ese es uno de los mensajes que está llegando en la noche, ya es lo primero que escucharon de... Me imagino. Bueno, Pablo, muchas gracias por participar, ser un fiel oyente de la bitácora. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a presentar vamos a invitar a hablar, primero presentar al invitado de hoy, el padre Jorge Rafael Fontana. Él es párroco de la parroquia San Roque, delegado episcopal para la liturgia, profesor en el seminario arquidiocesano y padre de gendarmería, presbítero, capellán, no me salía capellán. Bueno, padre, a ver si nos quiere contar un poquito de su historia, a ver cómo llegó a la vocación. Buenas noches. Primero, buenas noches, padre Jorge. Buenas noches para ustedes. Agradezco la invitación que me llegó por una conocida, por Liliana Monzón, que tiene la culpa que yo esté acá. Así que nos tiene que padecer usted a nosotros, padre. Sí, algo le vamos a cobrar después por el brete en el que me metió. Me parece muy bien. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Sí, como decía recién, estoy como párroco de la parroquia de San Roque, acá en Paraná, muy cerquita de la radio, a unas cuadras por acá por calle Soler. Tengo 42 años, voy a cumplir ahora, si Dios quiere, el 19 de noviembre, 15 años de sacerdote. 15 años de sacerdote ya, padre Jorge. Pasa el tiempo. ¿Cómo nace su vocación, padre Jorge? Y bueno, perdone que le pregunte, no, pero está la bien, verdad que es una... Y mi vocación nace, digamos, prácticamente cuando empiezo a tener uso de razón, prácticamente. Sí, a los 5 o 7 años ya apareció como un pensamiento, como una idea, como un deseo, y bueno, que a lo largo del tiempo fue como permaneciendo y, como quien dice, decantando, y así de un modo muy, muy sereno, ¿no? Y bueno, llegado el momento, ingreso al seminario y desde hace 15 años ya que soy sacerdote, que parece que fue ayer, pero no, son 15 años. Sí, así que bueno, más o menos así fue la vocación, siempre, digamos, vinculado a mi parroquia. Yo soy oriundo de Viale y bueno, hice la primaria, la secundaria allí, y bueno, a la puerta de terminar ya la secundaria ingresé al seminario y como ya les digo, digamos, en el año 2005 recibí la ordenación sacerdotal. Así que bueno, acá estamos. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿qué es la vocación? Y la vocación, como la palabra etimológicamente lo dice, no es un llamado, ¿no? Precisamente, bueno, ahora por el tema que nos convoca en esta noche, o sea, todos hemos sido llamados a la vida, ¿no? Y bueno, en el momento mismo en que Dios ha permitido que aparezcamos aquí, o mejor dicho, Dios ha deseado que aparezcamos aquí y nuestros padres han dicho que sí y hemos aparecido, hemos venido, como quien dice, así como dice la frase esa que los chicos vienen con un pan bajo el brazo, por lo menos la he escuchado varias veces,
en realidad digo, bueno, cada uno viene con una vocación bajo el brazo, es decir, si Dios nos ha regalado la vida, es porque en nosotros somos un proyecto en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, después cada uno de nosotros en ese proyecto común que Dios ha sembrado en cada hombre y en cada mujer de todos los tiempos, ¿no? Que es el llamado a ser hijo suyo, a ser hermano de los demás hombres y bueno, y a compartir la vida para siempre, empezando por acá por la tierra, pero después siguiendo en el cielo, que es lo que nos espera a todos al final. Cada uno de nosotros, digamos, va descubriendo a lo largo de la vida, a través de la vida misma y de las circunstancias y de las personas y de su relación personal también con Dios, en el caso del cristiano, por qué camino concreto, ¿no es cierto?, tiene que vivir esta vocación común de ser hijo de Dios, de ser hermano de los demás hombres, de ser hombre en el fondo, ¿no? Que digamos, el ser hombre implica esto, ¿no? De ser hijo de Dios y hermano de los demás hombres. Entonces, ahí aparecen, por así decirlo, bueno, desde la óptica cristiana, ¿no? Como tres grandes caminos, ¿no? El camino del matrimonio y la familia, el camino de la consagración religiosa, sacerdotal, y después esa consagración también que todo hombre tiene que tener al servicio de los demás, aunque no sea llamado específicamente a uno de estos dos caminos, ¿no? Porque también el que permanece soltero en su vida no ha llegado tarde a la repartición de vocaciones, ¿no? Tiene una tarea de servicio a los demás, que también se va concretando puntualmente o técnicamente en los distintos oficios, profesiones, carreras y demás, que no se puede llamar propiamente vocación, pero que forman parte integral de ella, ¿no es cierto? Así que, bueno, más o menos así a grandes rasgos, ¿no? O sea, la palabra vocación incluye un poco todo esto, ¿no? Y tiene una iniciativa o una fuente, digamos, que está fuera de la propia persona, ¿sí? Una fuente trascendente, que en el fondo es el creador, lo que es Dios, ¿no? Uno lo que hace es ir descubriendo, decodificando, desencriptando, para usar un término así de pericia criminalística, y bueno, y después está la libertad de uno que dice sí o no a eso que va descubriendo y advirtiendo en su propia vida, ¿no? Y es cuando uno desde su libertad, ¿no es cierto?, dice sí a ese proyecto, bueno, ahí comienza a transitar un camino de plenitud como tal, ¿no? O sea, uno empieza a experimentar la realización, por así decirlo, la autorrealización de la que tanto hoy se habla, como persona, ¿no? Sea varón, sea mujer, en fin, como un camino. Qué importante esto, padre, porque, a ver, voy a tomar algo de todo este volumen que usted ha dicho. Me pareció muy interesante también hablar de los solteros, porque pareciera que están como que han quedado como relegados, como que llegaron último a la repartición, como que no, se quedaron sin vocación. Claro, lo escuchaba y decía como que, viste que siempre dicen el soltero ese, porque no quiere compromiso. Sí, es como que la obligación que tiene que estar con alguien. Solteros y solteros. Eso hay que decirlo también. Sin lugar a dudas. Sí. Sin lugar a dudas. Hay tanta variedad como tantas personas debe haber. Tal supongo. cual, sí. Supongo. Y en esto, ¿no? El hecho de decir, bueno, le decimos sí a la vida. ¿Por qué cree usted que estamos ante un dilema tan grande y ahora que se está charlando también que se va a presentar, según ha dicho el presidente, intentar nuevamente debatir sobre el aborto? ¿Por qué cree usted que estamos frente a esto nuevamente en la escena o en el tapete o un año nuevamente vamos por esto? Sí, yo creo que hay mucha presión social, digamos, ¿no es cierto? Bueno, una cosa que me decía Liliana también, la voy a mandar al frente, Liliana, porque me mandó a la boca del lobo con este tema. Digamos, o sea, el testimonio que yo pretendo compartir con ustedes también va desde múltiples aristas, ¿no es cierto? Como ser humano, un ser humano, y por supuesto, ¿no? Como el último vértice que a uno lo define en este caso, que es ser cristiano, y bueno, y particularmente sacerdote, ¿no es cierto? Que es como que se va agudizando, definiendo el tema. Es como que, a ver,
los oyentes dicen, bueno, invitaron a un cura para que hable del aborto y evidentemente que ya tienen todas las respuestas que les voy a dar, o sea, no van a escuchar nada nuevo, digamos, sustancialmente hablando, ¿no? Pero así, opinando como ciudadano, ¿cierto? Y como uno que más o menos tiene su visión de la realidad por lo que ve, por lo que escucha, por lo que va viviendo también en el día a día, ciertamente que no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, básicamente me parece a mí, ¿no? Y es una opinión personal en esto, es por presión social, digamos, o sea, lamentablemente no todos, pero muchos, cuando quieren, digamos, ganar una elección para obtener el poder, bueno, a ver, ¿qué me va a traer votos? Entonces, bueno, este tema viene como quien dice trayendo rating, entonces queda bien decir que vamos a legalizar esto, a despenalizar esto, ¿no? Yo no sé si sinceramente en el fondo están de acuerdo cada uno en su conciencia, ¿no? ¿Tiene verdaderamente conciencia de lo que es? No, digo, pero por ejemplo, a ver, me atrevo a opinar esto, ¿no? Yo no sé si el presidente, los diputados, los senadores, en el fondo todos los que levantan la mano para aprobar una cosa así o están dispuestos a hacerlo, lo van a hacer, digamos, por convencimiento. Me atrevo a opinar esto, ¿no? O sea, capaz que sí, digo, pero a veces la sed de poder y el perpetuarse en esto hace que, bueno, que se violen incluso hasta las convicciones más profundas, ¿no es cierto? Y no hablo solamente del presidente actual, sino que en realidad hablo del que se fue y de los que pueden llegar a venir, o de la política en general, digamos, ¿no? Entonces, creo que parte de esto tiene que ver, o sea, la presión social de lo que se llama así el lobby, digamos, ¿no es cierto? De los que se ven y de los que no se ven también, ¿no? Que bueno, que buscan llevar adelante o impulsar, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, un proyecto, digamos, bueno, geopolítico de dominación, de sometimiento del norte sobre el sur, en fin, o sea, hay mucha más tela que cortar que simplemente el hecho de decir vamos a aprobar el aborto, que bueno, que digamos que es un tema también complicado de analizar, por un lado simple y por otro lado también complejo, ¿no? Depende de la perspectiva que uno lo analice. Claro, porque acá en la Argentina, si no mal recuerdo, ya es el 4º año que se viene teniendo debate sobre el mismo tema, o que se llega a la Cámara a tratar. Y me parece que... Es una cosa que viene, a mí me parece que, bueno, viene de larga data, y no solamente en la Argentina, o sea, nosotros de alguna manera llegamos como, no digo tarde, pero bueno, venimos como con furgón de cola en esto, porque digamos, la mayoría de los países de Europa y demás, y Estados Unidos, bueno, que son siempre el espejo donde, entre comillas, ¿no? se mira, nos miramos nosotros como sociedades, ya lo tienen hace mucho tiempo, ¿no? Pero el tema de bueno, entonces viene una escalada, digamos, de presión social, como digo, de determinados sectores que hacen lobby sobre esto, y bueno, y es una cosa que vuelve a venir. Pero, por ejemplo, por eso acá también quiero tratar de distinguir también, ¿no? Mi opinión personal no quiero meter a todo el mundo en la bolsa, ¿no? Pero digo, cuando sale el proyecto allá en el 2018, ¿no? que lo habilita para el tratamiento del presidente en la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, venía un poco presionado por las cuestiones del Fondo Monetario Internacional. Porque digo, ¿qué necesidad había y hay en nuestro país frente a tantos temas, tantos problemas, tener que salir con eso, como que fuera de vida o muerte, ¿no? Que sea legal el aborto en el país, con todo lo que eso implica también económicamente, ¿no? Porque, bueno, pero entonces digo, eso mucho no se habló,
Pero digo, ¿por qué entre gallo y medianoche, cuando no había estado en la plataforma electoral, cuando no se había... bueno, veníamos como con otro derrotero de pronto, bueno, vamos a habilitar este tema. Y claro, digamos, pues uno se pone a investigar y dice, sí, acá, digamos, económicamente estábamos, si no le daban, no abrían el grifo del Fondo Monetario, o sea, quizá el presidente se hubiera ido 2 años antes. Y bueno, pero están esas presiones internacionales, bueno, yo te doy este dinero, pero vos me sacás este proyecto. Y acá están todos cortados por la misma tijera, oficialistas y opositores, o sea, nosotros sabemos que económicamente en el país no somos independientes, pero no desde ahora, años, no, lamentablemente. Entonces digo, por eso a veces hablamos de las peleas que se ven en la calle o de las discusiones, las chicanas que van a ver, pero todo lo que hay detrás que presiona para que estos temas se pongan sobre la mesa cuando no hay real necesidad, ¿no? Porque no la hay. Bueno, ahí viene un poco el tema, ¿no es cierto? Entonces, presiones de poderes económicos, de poderes políticos, de gente que no se ve, que no aparece, ¿no? Pero que va traccionando o mandando hacia adelante a, como quien dice, a la infantería, ¿no? Para que vaya, que son las personas que, bueno, lamentablemente por ahí, por múltiples motivos, están ideologizadas, mentalizadas, y bueno, y arrastran quizá otras situaciones, ¿no es cierto?, que coadyuvan para que puedan militar a favor de cosas que son totalmente en contra de la dignidad humana, que le hace daño en fondo a la misma persona que lo promueve. Es como una especie de esquizofrenia. Bueno, también entra en el análisis, ¿no es cierto? En fin, es un tema re complicado, re complejo. Es un tema complejo, padre Jorge, y es un tema que yo le voy a decir, nosotros tuvimos acá la posibilidad de contar también con un médico de Buenos Aires que estuvo participando vía streaming, y el planteo del otro lado, ya usted ya no lo va a descubrir, digamos, es algo que ya lo conoce. El planteo que siempre se hace es el planteo de que las chicas mueren, que hay mucha cantidad, se manifiesta o tienen un registro aparentemente de lo que, por así decirlo, no quiero tomar términos que no son adecuados, pero sí como si tuvieran un registro de que existen esta cantidad de fallecimientos por abortos clandestinos, o sea, lo llevan a la práctica, sobre todo y en esto también, ¿no? Ponen un poco en el debate las cuestiones que tienen que ver con la riqueza, con la pobreza. El que tiene más pareciera que lo hace a la luz del día, y el que no tiene nada lo hace de noche. Claro, pues supuestamente se guían por las estadísticas, digamos, de la pobreza. Sí. Por eso yo me pregunto, digo, en todo esto, bueno, esto es lo que manifiesta también un poco por decir la otra parte, claro, ¿no? Que es el otro sonar, el otro timbrar. Y yo me pregunto, digo, bueno, pero ¿qué hacemos entonces? ¿Qué es lo que debemos hacer? Yo tampoco quiero que mueran estas chicas, claro, porque toda muerte indudablemente nos desvaloriza como sociedad, como país. Pero ¿cómo frenamos esto? Parece que también nos tenemos que preguntar eso. Y frente a esto también decir, yo digo, bueno, si vamos a apostar al decirle sí a la vida, ese sí a la vida, ¿cómo lo continuamos para que haya un traspaso, digamos, por así decirlo, para que, no sé si el embarazo se puede pasar de otra manera, no sufriéndolo? Hay muchísima tipicidad también en esto, ¿no? Por eso uno tiene que... Estuvo muy acertado usted en decir, es muy complejo, pero bueno, yo en esa complejidad digo, ¿cómo hacemos para seguir adelante? ¿Qué es lo que me dice la Iglesia de todo esto? O por lo menos, bueno, desde su lado, Padre Jorge, ¿qué es lo que puede reflexionar usted? Y en el hecho de decirme, bueno, ¿qué le contestamos a las otras personas que nos dicen, está pasando esto? También es un lugar para mirar esas muertes de esas chicas. Que se podrían evitar, sí. ¿Cómo? Bueno, busquemos la manera. Y a lo mejor encontramos un camino. Lo veo muy difícil porque en esto la sociedad está muy dividida.
pero sí, bueno, marcar, digamos, cuáles son los caminos que uno puede tomar. Después, al final de nuestra vida, sabremos, frente a la conciencia de cada uno y frente a la fe de cada uno, sabremos si nos encontramos con el Creador o con quien creamos, qué es lo que vamos a responder, qué es lo que hicimos frente a esto, ¿no? No sé qué piensa usted, padre, porque yo por ahí no quiero... Voy mechando un poco, pero bueno, son cuestiones que uno se pregunta, ¿no? Sí. Yo me acuerdo cuando estábamos estudiando que un profesor nos decía, dice, bueno, cuando usted tenga que hablar de un tema, dice, empiece por decir de qué va a hablar. O sea, empiece por la definición. Me acuerdo concretamente que pasó un compañero al pizarrón y bueno, y empezó a hablar, ¿de qué va a hablar usted? Dice, bueno, tenía que hablar del romanticismo, ¿no? Como movimiento cultural del siglo XIX. Entonces empezó por las características del romanticismo, ¿no? Y entonces lo frena en seco, un profesor mayor ya, y le dice, a ver, fulanito, dice, diga de qué va a hablar. Entonces empiece por la definición. Bueno, y después de ahí pase, suba, baje, entre, salga, pero diga de qué va a hablar, porque si no al final bueno, se va a enredar y no va a quedar claro. Entonces vamos a hablar del aborto. Bueno, ¿qué es el aborto? En primer lugar hay que partir de la definición. Y bueno, abortar es hoy que le damos vuelta para las palabras porque no vaya a ser que caiga mal, pero en el fondo abortar, etimológicamente hablando, es también sacar, digamos, o sea, forzar un nacimiento antes de tiempo, cuando el feto o el embrión o diríamos nosotros, la persona humana en gestación no puede, digamos, sobrevivir sola sin estar ahí en ese lugar que es el seno materno, ¿no? Entonces, por lo tanto, es quitarle la vida, es matar a una persona, ¿no? En el seno materno. Bueno, si partimos ya de esa definición, por eso decía, es un tema, por un lado, fácil de abordar desde lo teórico, sin quitar que es complejo de abordar en lo existencial. Pero bueno, la verdad es la que nos hace libres, dice Jesús, así que en eso no hay que tenerle miedo a la verdad, ¿no? Bueno, por eso entonces viola, por así decirlo, el quinto mandamiento, que dice, no matarás. Y acá, digamos, también teniendo en cuenta que los mandamientos, los 10 mandamientos, si bien son un dato revelado, porque aparecen en la Sagrada Escritura, porque lo encontramos en el libro de Génesis, porque, digamos, también Jesús los retoma y los completa también con las bienaventuranzas, pero son un dato que es más amplio que la revelación bíblica. O sea, los principios enunciados en los 10 mandamientos, uno de los cuales es respetar la vida, no matar, dicho en negativo, es un principio válido para todo ser humano, sea cristiano o no cristiano, ¿no? No matar vale para un cristiano, para un musulmán, para un judío, para un no creyente, para un hindú, para el que pertenezca a la religión que sea del mundo, ¿no? Entonces eso también es bueno aclararlo, ¿no es cierto? El aborto es, por así decirlo, es un homicidio, lo cometa quien lo cometa. Lo cometa un cristiano, lo cometa un no cristiano, ¿no? Entonces, bueno, partimos de esto y decimos que no se está respetando el derecho primero e inviolable de todo ser humano inocente a la vida. Entonces, reviste una gravedad particular. Y el aborto directo, es decir, aquel que se quiere como fin o como medio, es gravemente contrario a la ley moral y, bueno, por supuesto que esto la Iglesia lo asume y lo refuerza también, ¿no es cierto?, desde la teología, pero quiero dejar en claro que esto pertenece a la dignidad de la persona humana independientemente de su religión. Y también que quien coopera formalmente con este acto es también responsable de no solamente la madre, sino también todo aquel que colabora con ella en todo caso o fuerza a ella para que realice esto que muchas veces no está plenamente de acuerdo, no está presionada. Y desde el punto de vista de la fe católica, digamos, o sea, incluso está penado con una pena grave, ¿no es cierto?, que es la excomunión,
que, digamos, aquella persona que consciente y libremente, ¿no?, sabiendo lo que está haciendo y sabiendo de que esto está pelado con la comunión, lo comete, bueno, queda como privada, por así decirlo, en el momento de hacerlo, de los sacramentos y digamos, sí, queda como quien dice fuera, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que si la persona se arrepiente, pide perdón, se acerca al sacramento de la reconciliación, bueno, se restituye esta comunión, ¿no? No es que queda, digamos, como muerta en vida, sino que... Pero hay que decirlo también porque o sea, no es cualquier cosa, o sea, no es cualquier, dicho teológicamente, no es cualquier pecado, ¿no es cierto? No es algo venial, es algo grave, ¿no es cierto? No es algo así que no trae consecuencias para la libertad de la persona y para su salvación también. Ahora, ¿qué pasa si el ordenamiento legal civil despenaliza o legaliza el aborto? Acá se habla de dos cosas, se habla de la despenalización del aborto y también otros proyectos hablan de legalizarlo como tal. Bueno, cuando el ordenamiento civil, digamos, lo pone como una cosa que se puede hacer, está desconociendo o negando un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Es decir, el Estado que se arroga una potestad que no tiene, ¿no es cierto?, está haciendo triza el Estado de Derecho. O sea, porque si no hay derecho a la vida, ni a la vida humana inocente, o sea, después no hablemos de otro derecho ni nos quejemos de nada, porque todo estaría permitido, ¿no es cierto? Y esto también es importante, aparte de esto que dije, que cuando el Estado, cualquiera sea, ¿no?, se arroga una potestad que no tiene, el derecho a la vida lo tiene el hombre por ser persona, no se lo da el Estado. Lo tiene por el acto mismo de haber sido creado, que lo ha originado, ¿no? Entonces, el Estado frente a los derechos humanos lo que hace, lo que debería hacer un Estado, digamos, que haga las cosas bien, es reconocer los derechos y tutelarlos, cuidarlos, promoverlos. Pero nunca es el Estado el que a mí me da los derechos que tengo como persona. O sea, el Estado no es Dios, ¿no? Eso también es importante decirlo, porque es la tentación de los tan antigua como el mundo, de los imperios y de los gobiernos y del presente también, ¿no? Y el Estado niega la igualdad de todos ante la ley, porque cuando digamos, arbitrariamente decide vos vivís y vos no vivís, o sea, entonces hay seres humanos de primera y seres humanos de segunda, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de una persona que no se puede defender. Y bueno, y la diferencia que podríamos decir que hay entre despenalización y aborto legal es que uno diría, bueno, la despenalización es como más una cosa atenuada porque no niega el delito, pero sí le quita la pena. Pero en el fondo indirectamente está diciendo que abortar está bien, porque si no tiene pena quiere decir que no es delito. O sea, hay todo un juego tan enmarañado, ¿no?, de eufemismos, es decir, interrupción legal del embarazo. A ver, una interrupción es algo que yo ahora pongo en pausa algo. Supongo que esta música que yo estoy escuchando de fondo la puedo poner en pausa, no aparece, y después la vuelvo a activar. Pero si yo le quito la vida a un ser humano entre la panza de la madre, no puedo volver a dársela. Se murió. No hay solución de continuidad. Entonces, interrupción legal del embarazo igual aborto, no es eso. Cuando quito la vida no vuelve más, no la pongo en pausa. Entonces, bueno, ese eufemismo, el tema de despenalización, legalización, qué sé yo. A ver, vamos a hacerla corta. ¿Qué es lo que queremos? Qué buena pregunta. Yo ahora tenemos que ir a una tanda comercial y ya veo que tenemos algún tipo de preguntas ahí en el chat y ya la vamos a seguramente ir evacuando. Bueno, para esta próxima entrada, ahora que vamos a volver luego de la tanda, adentrémonos un poquito más y yo creo que lleguemos a la médula de esto, ¿no? Y sobre todo ver
cuáles son las posibilidades de salir de este meollo. Porque, como bien decía Jorge, está lleno de eufemismos y de tratarlo con pinzas, y en realidad me parece que hay que meter la mano y sacar lo que hay que sacar y decir, bueno, esto es esto, llamarlo a cada cosa por su nombre. Creo que en eso ha sido muy claro él, y bueno, de cómo salimos de esto. Sí. No nos quedemos ahí. Quédense prendidos por favor el stream. Nosotros vamos a ir a una pequeña tanda comercial. 154 500 518, nuestro WhatsApp de la radio. Mándenos un mensajito con la opinión. Ya vamos a ir leyendo también lo que va llegando a través de las redes sociales. Nosotros vamos a una pequeña tanda publicitaria. Quédense prendidos al stream. Comenzando este nuevo bloque. Bueno, para casi una hora, veo que esto pasa volando, uno no se da cuenta y es todo tan rápido, tan vertiginoso, un poco como la vida misma. Cuenta y parece que la vida también se nos va así, ¿no? Y en un santiamén nos damos cuenta que algunos son padres y algunos ya son abuelos, y en un ratito ya nos estamos despidiendo y se nos va así la vida, y en realidad tampoco la vivimos, ¿no? Y en realidad decimos, pero ¿dónde se fue todo este tiempo? ¿A dónde está? Yo me pregunto un poco, ¿no? Esto pareciera que vamos muy rápido, no sé si es mi imaginación o a mí me parece que esta sociedad nos está llevando a un ritmo tan alocado que ahora nos dimos cuenta con la pandemia, que estando en nuestras casas, cuidándonos y haciendo la cuarentena como en su momento estaba establecida, que había tiempos que a lo mejor no lo estábamos invirtiendo tan bien. Y nos damos cuenta que había un yo también para mirar. Había que poner un parate y decir, bueno, mirarse a uno mismo, hacer una introspección. Que a veces no es tan fácil hacerlo, ¿no? Y no. Y un poco esto, ¿no? Del hecho de decir, yo me acuerdo, tengo alguna memoria de recuerdo al padre Jorge, de director del coro del seminario. Y recuerdo esas voces fabulosas que debe seguir teniendo seguramente el seminario, pero más allá de eso digo, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Todo es un abrir y cerrar de ojos. Y todo tan rápido, tan vertiginoso. Yo creo que un poco esto de la pandemia ha traído como que esa calma, ¿no? Parar los motores y ver hacia dónde estamos yendo. Y recién, no en el aire, pero lo citamos a San Juan Pablo II. Me parecía que también hablaba mucho de esto en la obra Cardenal Carlick, hablar sobre la cultura de la muerte. Un tema que tiene que ver realmente con esto, ¿no? Nosotros queremos apostar a la vida. ¿A qué queremos apostar como sociedad? ¿Hacia dónde vamos? Yo insisto con esto. Tenemos que desentrañar todo esto. El diagnóstico ya lo tenemos. El mejor diagnóstico es un poco el timing de la sociedad, lo que vemos en la actualidad. Vemos también la mirada de la Iglesia, tenemos la mirada social y también biológica, por así decirlo, a través de la medicina, como hemos tenido acá en la radio. Y ahora también la parte espiritual, porque ¿será importante el espíritu en el hombre? ¿O no tendrá valor? No tendrá valor. Entonces, como no tendrá valor, dejemos que todo siga y pareciera que caminamos en un vacío, ¿no? Me da la impresión. Y lo que pasa es que la cultura nos lleva a esto. Esta cultura, nuestra sociedad nos lleva a esto. Y entonces se encuentran cara a cara con el espejo a veces, ¿no? Y yo digo, reflexionen en base a esto que nos pasó de la pandemia. Que se han encontrado las personas, se han encontrado con sí mismas. Y en mirarse al espejo, por ahí el reflejo no es el que uno quiere. Entonces tenés que indagar, decir, hay algo más profundo que esa imagen. ¿Qué es el yo interior? ¿Qué es lo que pienso? Entonces hoy el padre Jorge lo decía, digo, quizás es aquellos que tienen que levantar la mano, que son nuestros representantes en el Parlamento, capaz que no piensan así, tiene razón, claro. Capaz que no piensan así, que son arrastrados por una marea que parece imparable, que en realidad que tiene que ver con
con lo que decía Juan Pablo II, ¿no? Que es la cultura de la muerte. Terrible. Cultura de la muerte desde todo punto de vista, cultura de la muerte desde la muerte, cultura de la muerte de las chicas que mueren, cultura de la muerte en general. Entonces eso nos lleva a un estado de... No sé, a mí tenemos que parar la pelota y decir, empezar a pensar sobre esto y cómo desentrañamos esto. Pareciera que está todo mezclado, pero no es que esté todo mezclado. En realidad forma parte de un todo. Bueno, y ahora cómo lo desembrollamos este ovillo. Sí. Jesús dice no se puede servir a Dios y al dinero, ¿no? Entonces digo, eso es un criterio bastante simple para discernir. Por ahí esta cultura de la muerte y todos los que la favorecen, digamos, desde el punto de vista de las decisiones que no son las del carnicero, las del verdulero, sino de aquel que tiene que decidir sobre el destino de la sociedad, que tiene que hacer las leyes. Uno dice, bueno, el que sirve al dinero no sirve a Dios, y el que sirve a Dios sirve al hombre, a su dignidad, ¿me entienden, no? Entonces digo, todas estas cosas muchas veces se hacen por dinero. Entonces se vota que sí o que no por el Dios dinero. Se pone en el lugar de Dios a la avaricia, ¿no? Entonces, que es una forma de idolatría, como dice San Pablo. Entonces digo, bueno, hay que decidir con quién estamos. Si con Dios o con el dinero, digamos. Pero esto no es fácil. No, ¿quién dijo? No es fácil. Porque en realidad tiene que ver con... Tiene que ver con lo espiritual. Lo espiritual nos define. Porque si ¿a qué lugar ocupa el espíritu? Y bueno, lo espiritual está en el corazón de la vida del hombre. Y depende con qué se llena ese centro. Después todo lo demás, como dice Jesús, viene por añadidura, ¿no? Y bueno, o sea, coincido plenamente con lo que decía. Bueno, el diagnóstico ya lo tenemos. Digamos, yo no vengo a aportar nada nuevo, en el sentido de que todo lo que yo he dicho, primero que, bueno, está bien clarito en el Catecismo de la Iglesia Católica, para el que quiera tenerlo más clarito lo que uno ha dicho y con más detalle, bueno, vayan al Google, busquen Catecismo de la Iglesia Católica, número 2270 al 2275, en esos 6 números está la síntesis de qué es lo que la Iglesia, digamos, sostiene respecto del aborto, ¿no? ¿Y qué hacer frente a esta realidad como cristianos? O sea, cómo apostar a la cultura de la vida, o sea, cómo buscar, porque los problemas están para buscarle solución, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el compromiso que tenemos que tener todos, seamos cristianos o no, pero si somos cristianos mucho más, es trabajar por una cultura de la vida. Y bueno, y concretamente con el tema del aborto y sobre todo de las personas que se sienten fuertemente tentadas, ¿no?, por esta salida, ¿no?, frente a un embarazo no deseado, frente a una violación que no en todos los casos, pero en algunos casos sí, por ahí trae el embarazo, frente a la incertidumbre, la presión social, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que comprometernos con una cultura de la vida, es decir, nosotros tenemos que hacernos próximos, hacernos cercanos a esa persona que está necesitando que la ayudemos y que quizá no se anima a pedir auxilio. Hay gente que sí, hay gente que no, pero entonces uno tiene que tener esa mirada atenta, que sepa, digamos, intuir, descubrir, ¿no? Por eso cuando el Papa Francisco nos habla tanto de la cultura del encuentro, y bueno, el encuentro supone una actitud de apertura hacia el otro para salir al encuentro del otro y también, bueno, abarajar la vida como viene, que también es otra frase de él, para poder hacer todo el bien posible. Y bueno, concretamente por ahí la Iglesia tiene desde hace varios años a esta parte, digamos, un proyecto que se llama Grávida, que es un centro de atención a la vida naciente y también de acompañamiento también a la mamá embarazada que se siente con esta tentación o con esta presión de querer abortar y bueno, y trata de hacerse cercano a ello. Yo los invito a que lo puedan googlear, hay una página, digamos, gravida.org.ar,
donde van a poder conocer más a fondo de qué se trata esta organización. Y allí van a poder encontrar todos los centros, digamos, donde en el país, también en nuestra ciudad, está este centro de voluntarios que tratan de acercarse, ¿no es cierto?, y de brindar una ayuda y una contención y poder lograr que, digamos, lo que parece imposible sea posible, ¿no? La vida siempre es un bien, nunca es un mal, ¿no? Y al ser el derecho humano fundamental, digamos, ninguna otra razón puede pesar más que el respeto a la vida. Tenemos algunos mensajes, padre Jorge. Bien, por eso digo, quiero tomarme un minutito para leérselo. Pero digo, lo largo eso para que lo puedan googlear, porque, o sea, lo van a leer mucho mejor que yo. Pero aparte me parece que está bien que encontremos un lugar, a ver, sabemos que... Y permitime que pase el último chivo, digamos así. No, es que lo vamos a seguir. Está, pero digo, ya te doy... Sí, adelante. Y la iglesia lo que quiere es estar ayudando a que no suceda esto, ¿no es cierto? Porque es un mal para la persona que lo hace, porque lo sufre, porque bueno, ¿no? Y después, si tiene la desgracia de así todo decidir hacerlo, ¿no? También ofrece, ¿no?, otro proyecto que forma parte de Grávida también, que es el proyecto Raquel, que ayuda a quienes han abortado o a quienes han colaborado y también sienten esa necesidad de recuperar, bueno, la reconciliación, la paz, y porque no es gratis el aborto, o sea, no, aunque no nos hablan de esto, pero la persona que lo hace, que lo comete, que incluso lo hace no a veces con la total libertad o con el total conocimiento o la deliberación, porque sabemos que son muy complejas las situaciones, después lo sufre. ¿Y quién te tiende una mano? ¿Los diputados, los senadores, presidente? Entonces, si bien podemos hacer mucho más, y en esto estamos recontra en pañales porque parece que siempre llegamos tarde, pero está bueno saber que existen, existe un proyecto de acompañamiento para apostar a la vida, ¿no? Reconociendo todas las dificultades, los contratiempos, o sea, que esto no es fácil, no es solamente pararse arriba de una tribuna y decir esto está mal, no hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo también, sí, porque hay que educar, pero después en el llano también hay que acompañar. Y bueno, humildemente la iglesia algo está haciendo, ¿no? Aunque por ahí no sea tan reconocido. Así que después googleen Grávida y ahí van a tener más datos como para poder interiorizarse más, porque también a lo mejor el Señor nos está llamando a todos a que nos involucremos, y uno dice, bueno, ¿cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo poner mi granito de arena para trabajar por una cultura de la vida? Tenés canales, tenés formas, tenés que comprometerte. Bueno, perdón que te copé la palabra. No, por favor. A ver, justamente esto es un poco lo que queríamos, ¿no? Y vuelta que se tenía que hacer. Un poco como le decía padre hoy, aquí tenemos unos mensajes, un oyente que se llama Ingrid, y nos comenta que su hijo mayor fue producto de una violación y que podría haber abortado. Dice, pero mi hijo me dio la felicidad de ser mamá. Y nos pone, no me gusta el tema de hoy. Es un tema que sí, no nos gusta, pero es un tema que está. Entonces yo podría así tomar y decir, no, vamos a tomar otros temas, que los hay, más fáciles, pero me parece que tenemos el deber también de tratar este tema y escuchar a las voces, así como estuvo hace unos días un médico acompañándonos y explicándonos también desde el punto de vista científico. Parecía que el punto de vista de la fe también era importante, porque de alguna manera esto habla de dónde venimos, ¿no? Y hacia dónde vamos. Tiene que ver con esto, con ese encuentro que tenemos que tener. Y son temas que a mí, no me resultan fáciles, porque son cuestiones muy candentes y que nos atraviesan por muchas situaciones. Yo voy a rescatar a Ingrid. Ingrid, sos una gran mujer, yo te conozco, y sos una gran madre. Y sin lugar a dudas esto te ha
te ha llevado, digamos, a que lo hayas tomado de esta manera y con profundo amor a esa criatura que se estaba formando en tu vientre? Y una madre de coraje, ¿no? Aquellas que me parece que está bueno que también que resaltarlos. Y también, bueno, María Laura nos manda sus saludos y gente que nos está escuchando. Tema difícil el tema de hoy, sí, tema difícil el tema de hoy, pero insisto, son temas que me parece que hay que abordarlo, no hay que tenerles miedo, sino que por el contrario, es saber escuchar al otro. ¿Tendrá o no tendrá razón? Bueno, veremos. Sí. Te leo un mensaje también, Sí. Natalia Getty, que son del grupo, trabajo con el pastor Garay de la iglesia evangelista Jesús Madero, el maestro, perdón, de calle Osman. Y dice que ellos están trabajando con un grupo que se llama Red de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, una red nacional. También da www.0800vida.com.ar, que también manifiesta ahí cómo se han acercado a los distintos barrios, han trabajado en situaciones con mujeres también que se acercaban a los centros de salud para que se les cita para el aborto, y bueno, han desistido. Eso es lo que me comentaba en base a lo que decía el padre y también lo que me comenta acá Natalia por mensaje. A mí también lo que me genera una duda, o creo que a lo mejor por desconocimiento, o mucha de la gente dice, sí, pero si no aborto, ¿qué hago con la criatura después? El tema es, ¿hay alguna ayuda a la mujer? ¿Hay un hogar o hay una forma que la persona que desista, la mujer más que nada, que desista de un aborto, alguien se lo tome a la criatura y que no tengan esa necesidad de que caigan en el CONAF, donde, por lo menos acá en la provincia, donde lamentablemente hay mucha burocracia y tienen que esta criatura recién nacida pasar, y a veces hasta llegan a la adolescencia estando en el centro de la provincia, cuando hay matrimonios que no pueden tener hijos, matrimonios que quieren, ya teniendo hijos, quieren adoptar criaturas, sin importar la edad, sino que para que tengan un hogar esos chicos, qué se puede hacer o qué proyecto hay en base de eso para que no pase eso, de haber una burocracia, o que se lo deje como mal dicho, pero tirada a la criatura de aquella mujer que no quiere abortar. Bueno, el proyecto de Grávida, por cada caso es único, ¿no? O sea, si bien son muchos casos similares, ¿no? Pero entonces al acompañar caso por caso y viendo también en muchos casos una de las dificultades de esto, bueno, lo tengo, no lo puedo mantener o no lo quiero, Claro. porque lamentablemente hay No mujeres quiere cargar que con quieren una a sus muerte, pero hijos. claro, lo quieren. pero no quieren a sus Claro. hijos, ¿no? Bueno, entonces también se trata de ir acompañando y poder, en el caso de que haya que apelar a una adopción, porque bueno, no se puede mantener lo que sea, también se trata de acompañar por ese lado para facilitar, colaborar, ayudar para que esto se pueda realizar, ¿no es cierto? O sea, el proyecto es integral. Por eso digo, yo no quisiera ponerme, porque digamos, tendría que invitar a alguien de Grávida que pueda venir y contar un poco el proyecto más incluso de la experiencia personal del acompañamiento de los voluntarios, que sin duda es muy rico, incluso porque eso es lo que tiene, ¿no? Un voluntario de Grávida o te puede dar casos reales y concretos, y contra ellos no hay argumento, ¿viste? O sea, por ahí uno puede teorizar y porque opinaron, que dijeron, qué sé yo, qué sé cuánto, pero cuando yo te vengo con casos concretos y desde la experiencia de estar ahí en el barro, por así decirlo, no te la van a venir a contar, ¿viste? Entonces por eso, porque a veces hay mucho mito y mucha esquizofrenia también, porque digo, a ver, volvamos, ¿viste? Ya nos ponemos en la tribuna de la opinología. Digo, el Estado quiere abortar, pero no te favorece la adopción. Claro. Te pone 10.000 trabas. Y digo, a ver, ¿queremos solucionar el problema? ¿Queremos que la mujer no aborte? ¿Queremos que no se muera? ¿Queremos qué sé yo? Bueno,
hay millones de soluciones antes que el aborto, y por supuesto que el aborto nunca tiene que ser la solución. Pero entonces, acá sería bueno, no queremos pobres, matemos a los pobres. Claro, o sea, la lógica es la misma. Sí. Bueno, ¿cómo hacemos para erradicar la pobreza? Matemos a los pobres. No, entonces, bueno, por eso hay una falta de lógica, una tomada de pelo, intelectualmente una tomada de pelo. Porque, digamos, el tema del aborto, lo vuelvo a decir y lo vamos a tener que siempre repetir, porque queda siempre asociada como diciendo, bueno, el aborto está mal para los católicos. Bueno, si ellos no quieren abortar, que no aborten, pero no le impongan su doctrina al que no cree en lo que ellos creen. Y esto no es así, porque vuelvo a decirlo como dije al principio, el aborto está mal para el católico y para el que no lo es, porque no es una verdad de fe, es un dato de la realidad. Desde que el espermatozoide se une con el óvulo en una mujer, ahí hay vida humana, que por lógica tiene que desembocar en una criatura que nazca. Es persona humana, es indisponible, es inviolable, sea blanco, negro, amarillo, deficiente mental, lo que sea, no es un pedazo del cuerpo de la mujer. Y esto lo dice la biología, lo dice la genética. Es más, hubo periodos en la historia donde se dudaba si había persona humana hasta qué momento de la concepción, o sea, los 2 o 3 meses recién aparecía. Bueno, habría que estudiar toda la embriología, digamos, desde los griegos hasta ahora, para darnos cuenta que hubo 2 grandes corrientes, incluso que condicionaron lo filosófico. Y bueno, entonces vos decías, bueno, a lo mejor, no sé, qué sé yo, abortar a los 2 meses no sería, digamos, moralmente malo. Bueno, pónganle que eso incluso fue discutido y bueno, a medida que fue avanzando la ciencia, no la doctrina católica, la ciencia, es como que fueron cayendo determinadas cosas. Hoy en día con la genética, vayan a preguntarle a la genética qué estás haciendo cuando estás abortando. Tenga 3 días o tenga 5 meses el feto adentro. Y con eso te voy a... Y ya está, y no tenemos que llamar a un cura para que hable. No, por eso te voy a respetar la palabra de un científico. El ADN. Claro. Pero vayan y miren un documental y vos decís, loco, ¿de qué estamos hablando? Cuando vos decís microscópicamente ya empieza el sistema nervioso, las cosas, los ojos, las manos, qué sé yo. El feto escucha música. Es una maravilla de la vida. Y vos decís, y me vienen a querer decir de que no, que es una masa gelatinosa, que loco, o sea, si eso no desemboca en un ser humano, ¿en qué va a desembocar? No. Bueno, decía el científico Jerome Lejeune, si el ser humano no estuviera definido desde la fecundación, entonces la fecundación extracorporal, la transferencia de óvulos fecundados sería imposible, porque sería si bien es una verdad experimental, pero se sabe que desemboca en un ser humano. Sí. Lo dice un científico, y un poco lo que decía Jorge también, ¿no? Esto que es una cuestión de fe que tiene que ver que no solamente con ser católico, no. Mahatma Gandhi, que todos lo conocemos, a mí me parece, decía él, claro como la luz del día que el aborto es un crimen, lo decía él. Son palabras de él. Vamos más atrás. ¿Cómo reflexionaban los antiguos con respecto a algunas cuestiones? Sófocles, por ejemplo. ¿Qué decía Sófocles? Mire, no he creído que tus decretos, dice, como mortal que eres, puedan tener primacía sobre las leyes inmutables de los dioses. ¿No? De los dioses. Miren, analizando la antigüedad, el aborto está penado por las culturas más antiguas, no solamente la bíblica, sino la extrabíblica. Y, oh casualidad, los griegos y los romanos, que fueron laxos con esto, porque en muchos casos permitieron el aborto por eugenesia, por lo que sea, qué sé yo, fue la decadencia de la antigüedad. ¿No? ¿Por qué se cayó el Imperio Romano? Porque todo valía. Y bueno, y hoy todo vale. Pero bueno, así estamos, ¿no? Así que bueno. Padre Jorge, yo le quiero agradecer a bueno, gracias de la Bitácora que haya podido venir hoy a acompañarnos.
esto da para mucho más, evidentemente. A ver, esto es simplemente quizás el comienzo. Y yo siempre digo, ¿no? Y esto tiene que ver con escucharnos. Acá la bitácora está abierta para todos. Entonces vengan y charlemos, vengan y debatamos, vengan y conversemos, que en realidad tiene que ver con crecer, tiene que ver con empezar a repensar algunas cosas y a tomar conciencia de otras que a lo mejor no las teníamos claro, y que me parece que viene por ahí la mano, ¿no? El hecho de decir, repensar, recalcular, reconectar y entender aquello que a lo mejor no entendemos, o entenderlo con otra mirada, pero siempre darle la posibilidad al otro que se exprese. Me parece que eso es fundamental también, ¿no? Entonces, algo que me parece muy saludable es que podamos escuchar todas las voces. Así que muchas gracias, Padre Jorge, por haber pasado. No, gracias a ustedes, y bueno, que Dios los bendiga por muchísimos programas más. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Nosotros vamos a ir a una pequeña tanda comercial que es el pedido a la extrema 154 500 518, nuestra vía de comunicación. Ya volvemos a seguir. Luego de esta tanda comercial y un poco, bueno, un tema de hoy bastante álgido. El tema del aborto nos deja pensando, recalculando, y tiene que ver con esto de que me parece que los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de escuchar a todos. Y la verdad que agradecer, bueno, un poco la presencia de acá del Padre Jorge, que nos ha querido acompañar y que nos ha brindado su experiencia, su conocimiento. Saludar a aquellos fieles oyentes. Ingrid, leí tu mensaje al aire, no sé si estuviste viéndolo desde la bitácora, y bueno, y decirte que repetir un poco, ¿no? Sos una gran madre, lo mismo que María Laura. Son personas que han luchado mucho en la vida, y el reflejo está en esas hermosas criaturas que tienen por hijos, que son preciosos. Bueno, un tema que teníamos que abordar, Héctor. Y sí, es una cuestión pendiente. Una materia pendiente. Como para distendernos un poquito, te voy a traer un poco, vamos a traerte para acá. ¿No te enteraste que semana pasada, mitad de semana, un poco más atrás capaz, no me acuerdo bien qué fecha, hubo un senador que se dedicó a descubrir, la verdad que para mí esto es interesantísimo, un senador nacional, se dedicó a descubrir cuál era la génesis de nuestro problema económico. El problema económico, bueno, ¿cuál es la génesis? Y la génesis dio como resultado, según él, que era don Cristóbal Colón el problema. Y la verdad, yo con esto no quiero entrar en otro debate, porque esta ha sido una noche bastante álgida. Digo, nosotros no sé si ponemos nuestra... Yo digo, a ver, ellos son los representantes nuestros. Se supone que nos tendrían que mínimamente, si vamos a hacer una declaración tan espectacular, que el culpable de todo lo que nos pasa es don Cristóbal Colón, no sé, qué sé yo, mínimamente nos digan, miren, les vamos a tomar el pelo un rato, vamos a hablar sobre estas cuestiones, y que pareciera que fuera todo. Yo no entra en mi... A ver, no entra en mi cabeza que eso puede estar en el diario, digamos, de la cámara, digamos, que eso incluso quede filmado, que quede grabado, y que lo diga y lo repita, y que nos miren a la cara y nos digan, acá el culpable es Cristóbal Colón. Yo no sé si el culpable es Cristóbal Colón, Magallanes o Gaboto, o quién sé yo, quién puede llegar a ser, ¿no? O Juan de Garay para los que vienen por acá. Me parece que esto tiene que ver con otra cuestión. Yo le agradezco al senador que haya investigado hasta que llegara hasta Cristóbal Colón. Capaz que se quedó ahí cortina porque del otro lado había un reino, digamos, detrás de Cristóbal Colón también. Digo, no sé, no debe haber sido Cristóbal Colón el único. Detrás de Cristóbal Colón había alguien. ¿Qué sé yo?
no sé, se supone que la corona española, bueno, ponele. No quiero ser como el senador que fue tan atrás que casi se cayó, digamos, el mundo cuadrado, y estaban los elefantes con la tortuga de ahí sosteniendo el mundo que era cuadrado. Me parece que también es un tema para... Yo digo, ¿por qué no se ponen a trabajar en cuestiones que son verdaderamente serias? Pareciera una cachada, qué sé yo, no sé, me está cachando, me está diciendo... A ver, son cuestiones que, no sé, nos está atravesando una pandemia, que nos pasa un montón de cosas a todos los argentinos, que estamos tan, desanimados, decaídos, que podría haber, si tienen que legislar sobre cosas tan importantes, nos ponemos a averiguar la génesis de quién prendió el fósforo allá. Yo, la verdad que me están cachando. Yo siento que me están cachando, que me están mintiendo, que me quieren vender un buzón. Señor senador, yo le agradezco que se haya puesto a hacer la línea del tiempo, a ver quién era el culpable. No sé si ha sido Cristóbal Colón o la reina Isabel o quién, no sé quién. Me parece que diagnósticos ya tenemos varios. Empecemos a buscar soluciones en algún momento. A ver, sabemos que estamos así. ¿Cómo superamos esto? Yo un poco haciéndome... Yo quiero hacer... Lo habilito porque lo veo que se quiere salir del banco. Claro, pues, a ver... no me va a decir que para usted Cristóbal Colón es culpable, bárbaro. Y vamos a ver quién negoció la pepita de oro, a ver si era por eso. Mira, volvemos al inicio del programa. Me parece falta de educación total. Aparte del tema que estuvimos tocando con el padre Jorge, me parece que yo vuelvo a algo que antes de venir al programa estuve repasando un libro del doctor Albino. Un médico prominente argentino, sí, claro, sí, que tiene que ver con IN. Ajá, efectivamente. Que él, con todo lo que se especializó, estudió en Estados Unidos, siendo becado en Estados Unidos, él estaba viendo el tema de la desnutrición. Y bueno, estaba haciendo un trabajo de eso y dice, pero a ver, escuchó a la Madre Teresa de Calcuta con el trabajo que estaba haciendo en la India, después lo escucha al Papa Juan Pablo II. Dice, yo estoy acá con lo mejor estudiando y tengo en mi territorio mis hermanos pasando hambre, con un país tan rico pasando hambre, muriendo criaturas. Y uno dice, bueno, pero por ahí el tema es andar, ¿ves? ¿Cómo se le puede dar de comer? Y volvemos a la frasecita esa, enseñar a pescar, no a darle el pescado. Entonces me parece que también... con esto no quiero decir que me va a venir con el proyecto Artigas, que es muy respetable para aquellos que creen con el proyecto Artigas. Total, va a plantar busquemos otro ejemplo, porque no sería el más feliz para esta noche. No. Pero el tema, lo que buscaba, analizando el doctor, lo que decía es, podemos prevenir la desnutrición, podemos prevenir todos los problemas sexuales que están viniendo, y uno de los temas era el tema del aborto. Pero desde la génesis, ¿cuál es la génesis? La educación. Si no hacemos hincapié en la educación, donde al chico vos le querés enseñar, pero primero tenés que enseñarle con el estómago lleno, porque si no, no puede pensar, pero la culpa no es de la criatura, es del padre. Entonces, hablar lo que dijo ese senador es cero educación. Ese no aprobó la materia, no terminó ni el primario. Él se tomó el trabajo, es muy respetable, él se tomó el trabajo de ir en la línea del tiempo y encontrar un culpable. Sí, siempre vamos Nunca es alguien de que esté vivo, por lo menos. Siempre es alguien que ya pasó a mejor vida, digamos, y que no podemos de alguna manera decir, venga para acá, digamos. Claro. No lo podemos traer a Colón para que venga y diga, testifique acá si él verdaderamente es culpable o no. Claro. De todas maneras, pareciera que no están tomando el pelo. Buenamente lo digo, me parece que por ahí podríamos buscar alguna otra forma de decir, bueno, esto se puede tomar de otra manera, mirarlo de otra perspectiva. Yo entiendo, digamos, a ver, cuestiones... Es una cuestión política, pero digo, no sean tan evidentes con nosotros, porque debe haber 2 o 3 indios de este lado, digamos, que deben escuchar y entender algo, qué sé yo, decir, pero a mí me está cachando. Claro. Yo lo digo esto, ¿no? Es una apreciación muy personal, digo.
y buscar también dejar de Aparte, ir sembrando dudas, ir sembrando asperezas, ir sembrando cosas que... pero a ver, en vez de buscar culpable, ¿por qué no buscamos una solución? y estamos hablando, está planteando una situación de hace 560 años atrás, cuando la Argentina está en los 200 años y... Bueno, pero a ver, él se tomó el trabajo de buscarlo y era Cristóbal Colón. Bien. claro. O lo buscó a ver si pudiera cobrar alguna herencia a España de algún familiar, de un abuelo materno o paterno. Sí, no, Claro, a mí me quiso asombró, justificarlo pero por a mí ese me lado, por asombró ese la lado. forma. A ver, en el diario de la Cámara está filmado, llego y se escuchan ustedes lo que dicen, señores. También, como ese señor que estaba chupando la teta de goma. A ver, yo entiendo todas estas cuestiones que nos atraviesan, pero en algún momento saldremos de esto. Como sociedad saldremos. Yo me pregunto, ¿saldremos? Yo entiendo que se tenía que cambiar, el otro que también apareció en el torso desnudo, el otro que andaba yo no sé cómo. Parece que esta pandemia nos ha traído unas realidades que yo no entiendo, está bien. Nos están cachando. Acá laburan a deslomo, acá veo que está Ernesto Monserrat presente, que es un compañero del Hospital San Roque. Se desloman en los hospitales laburando, bueno, no le alcanzan las manos para hacer todo lo que tienen que hacer, y en el otro lado se están buscando a ver cuál es el culpable del quién plantó el plantín de no sé dónde en 1492 cuando llegó Colón y se encontró con no sé quién. Y acá seguimos con los problemas que estamos y que nos pasan y nos atraviesan y no los tratamos de solucionar. Solucionemos lo que nos pasa ahora, después lo buscamos, después, si quieren buscar el culpable, lo buscamos después. Busquemos una solución. Una vez en la vida una solución a algo. Claro. Es que volvemos a lo mismo. Los culpables somos el mismo ciudadano, el mismo pueblo, de que vamos atrás de una bandera política y aceptamos que pongan ese representante. Y después, al ir y emitir el voto, y bueno, vengo a cumplir con la función del voto, meto la lista. Y no sabemos a quién estamos metiendo. Otros días, Héctor, perdón, y ya que me estás hablando de la lista de esto, otros días me hicieron acordar. ¿Se acuerdan de los candidatos testimoniales? Una fue Nacha Guevara, después no me acuerdo quién. Un montón de personajes y personalidades y estrellas que tienen que ver con el mundo del espectáculo, digamos. En la provincia también entonces, tuvimos... Sí, ponele. No quiero entrar tan ahí. Digamos, pero digo, nos encontramos con estas cuestiones que también nos atraviesan. Entonces ponemos en la lista, pues ellos se van a hacer su trabajo artístico y el que viene segundo es el que queda. Y no es necesario esos personajes. ¿Cuántas veces tenés gente de que, porque es más conocido, ya político, de años, que se siguen postulando? Por portación de apellido, yo conozco, hay varios. Y saben de que siendo titular, después total consiguen otro cargo, queda el segundo. Y ni sabemos quién es el segundo. Sí, después ya los cargos hereditarios también. Yo creo que estos temas tenemos que de alguna manera tratarlos. Tenemos que tratarlos. En algún momento vamos a tratar el tema de la política. ¿Cómo está la política hoy? Y vamos a invitar acá, por lo menos podemos tener dos personas más acá en el estudio. Vamos a tratar y vamos a debatir. ¿Qué es la política para nosotros? ¿Cómo están viviendo la política? ¿La están viviendo? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que nos espera para el mañana? Porque el año que viene es un año electivo. Sí. De mediano plazo, pero ya quieren empezar a tomar la temperatura. ¿No? Quieren empezar a tomar la temperatura. ¿Por dónde? Eso no quería preguntar, usted me da el pie, pero bueno. Yo lo único que espero es que seamos conscientes, cuando emitamos el voto, a quién vamos a elegir. Porque si es para elegir nuevamente a un senador que nos va a descifrar la fórmula bendita de quiénes son los culpables, o va a haber otro señor diputado que va a estar frente a las cámaras y todo mirándolo, va a estar succionando una teta de goma, bueno, o si va a estar otro medio desnudo, o el otro durmiendo, son claros ejemplos de lo que no tiene que pasar. Y otro punto también, siempre vamos, como hablabas hoy, vamos ya al producto, no vamos al inicio del producto.
Porque vos decís las elecciones el año que viene, pero ¿y se va viendo dentro del partido las internas? ¿Se va viendo cómo van manejando lo que van a hacer los candidatos para el año que viene? ¿O ahora que las pasos que se hacen, que todos tenemos que ir a votar en las internas, vamos evaluando, prestando la atención a cada uno de los candidatos para cuando son las elecciones generales? Porque después nos quejamos, pero digamos tampoco hay partidos o militantes que se vayan haciendo autoevaluación o autorreclamo de lo que postulan, porque después para salir enojarnos y todo parece un equipo de fútbol hay que calentar y que gane. Pero que es tremendo esto, ¿no? Yo no sé si soy yo, capaz que lo leo, a ver, digo, capaz que sí. No sé, me pregunto, como desafío para esto, para lo que viene el año que viene, que no sé cómo lo van a instrumentar tampoco, porque vamos en un día a día que no sabemos dónde vamos a estar. Acá nos están mandando un mensaje, dice, esto de Colón es porque no tienen ni idea, y es lamentable que la gente no investiga a quién va a votar. Y sí, lamentablemente no reparamos en ver un poquitito quién nos va a representar verdaderamente, ¿no? Y me parece que en eso tenemos que reparar un poquito, decir, bueno, momento, señores, esto, pues son los que nos van a conducir a nosotros, a todos. Nos guste el color o no nos guste el color, nos van a representar a todos. Y ellos tienen que saber que nos representan a todos también, no es que están ahí representándose ellos mismos, ¿eh? Son la voz del pueblo. Se olvidan. Pero me parece que en eso tenemos que ser muy reales. No podemos evitar esto, ¿no? Digamos, está faltando, antes de que se nos adoctrine con videos, con lectura, hay que ¿Usted quiere decir sobre Gorila Gorilón? Claro. Me parece que es tiempo que empecemos a tener una instrucción cívica desde primer grado. Le van a decir que es retrógrado. Instrucción cívica le van a decir que es del siglo XX. Ponele, pero Cambalache. El que no llora no mama. Y no me haga decir lo que hace el Gil. Pero más allá de eso, digo, a ver, en algún momento como sociedad vamos a ponernos a pensar que tenemos que sí o sí salir de esta. No podemos vivir en crisis todo el tiempo. Vivimos en crisis. ¿Y sí? Como que está cómodo vivir en crisis. No, ya no me está haciendo tan cómodo. Busquemos una solución. Ya paremos un poco la moto y digamos, justamente tenemos tiempo para parar ahora. Vamos a ver hacia dónde vamos. En algún momento tenemos que preguntarnos. Voy a seguir leyendo un mensaje que nos manda también la gente. Dice, quienes tienen que movilizar la educación, los trabajos, hoy son las personas totalmente que no les importa la gente, sino que en su mente solo está el signo pesos. Ese diputado no debe saber ni el preámbulo de la Constitución. Si yo no sé realmente si no lo sabe, capaz que sí lo sabe. No se lo tomaría de todas maneras por si acaso, por si hay un acto fallido. Muchas veces también nosotros los ciudadanos no lo sabemos el preámbulo. Entonces cuando decimos, ¿dónde dicen no los representantes del? Me parece que... Dice, ¿y eso dónde se escribe? ¿Dónde está escrito eso? Preámbulo de la Constitución. Empezar a leer, ¿no? Cuestiones que están ahí, latentes, ¿no? Bueno, gente, se nos está yendo, se nos fue la hora. Ya ha pasado 6 minutos de la hora 22. La verdad que un día movilizante, con mucha información y que tiene que ver con esto, con desentrañar mitos, con derribar barreras, con saber escucharnos, con tener tolerancia y con querer aprender un poco más sobre distintos temas. A ver, el tema que nos tocaba hoy teníamos que tocarlo. Vendrán otros temas que son incómodos, que no nos gustan, y bueno, pero tenemos que tocarlos, porque como sociedad tenemos que despertarnos, escucharnos, ser tolerantes, ser con esto no decir aceptar todo lo que viene del otro, sino decir te escucho, te respeto. Ya con eso es un avance abismal para nosotros. Hagamos eso. Esta semana pongámonos una meta, ser tolerante para con el otro, poder escuchar y así también ser escuchados, ¿no? Me parece que eso también es importante. Y sí, es tiempo de que empecemos a tolerar al otro y, como decís, empezar a escuchar, empezar a dialogar.
y aunque tengamos distintas ideologías, distintos pensamientos, sacar algo en común y hacer un avance hacia y un seguir proyecto caminando futuro. hacia adelante de alguna Claro. manera. No quedarnos plantados acá, sino pareciera que estamos, no sé, que echar raíces. Gente, nos están saludando desde Córdoba, nos está saludando de Buenos Aires. Muchas gracias por estar. La verdad que ha sido un programa magnífico, con mucho dolor, con mucha tristeza, pero con mucha esperanza también en el hecho de decir, bueno, me parece que hay cosas que hay que tratarlas. Gente, nos estamos despidiendo. Déjame mandar saludos, porque si no después me... Mande saludos. Le mando saludos a mis 3 retoños, mis 3 bendiciones, diría. A Joaquín, a Pilar y a Federico, que hacen el aguante ahí. Siempre vuelvo a casa y papi, los saludo. Bueno, siempre me olvido, así que se lo merecen, pobre. No puede ser. Y bueno, muchísimas gracias, Andrés, por darme la oportunidad de estar acompañándote, y a Juanjo por estar aguantándonos, hacer de operador, musicalizador Y aguantándonos Y a nosotros. aguantándonos. Ya que me aguante a mí, imagínate. Ahora que nos aguante a los dos, es casi un triunfo. se va a ganar el cielo, diría. Piden que hablemos sobre comedores. Bueno, Bueno, tenemos varios una temas, agenda. seguimos Miren, sumando. nosotros ya tenemos agenda para el 2021. Ya vamos proyectando. No sé, señor director, si vamos a poder, pero bueno, se lo digo en el aire porque no haga mímica, diga algo. Ya vamos a hablar. A ver qué dice el contrato. Pucha, che, está duro, no es un hueso duro de roer. Bueno, Héctor, yo de mi parte me voy despidiendo también y decirles a todos, agradecerles la compañía de estar presentes, estar acompañándonos. Veo gente de Santa Fe, Darío, te veo ahí presente, veo gente que, amigos de la vida y gente que no conozco y que nos está siguiendo y que empiezo a conocer ahora. Gracias por estar ahí, gracias por estar presente, porque esto es para ustedes. El hecho de llegar a ustedes es para que ustedes puedan. Rodrigo, querido, Rodrigo Duré, un amigazo de toda la vida, y que muchas veces a lo mejor, Rodri, y con esto te lo digo personal, digo, por ahí estamos en las antípodas de pensamiento, pero somos amigos, y yo lo respeto a él y yo sé que él me va a respetar a mí, porque nos entendemos como amigos, y yo respeto mucho su pensamiento, porque creo que es una gran persona, y creo que se merece ese lugar de respeto y de saberlo como es él, con sus convicciones, con su pensamiento, y yo sé que él me respeta, y esas cuestiones hacen que de alguna manera él con su pensamiento y yo con el mío podamos de alguna manera caminar juntos, Sí, y que así y debe que la ser. sociedad puede superarse. Me parece que en eso tenemos que apuntar, y eso tenemos que apuntalar. Agradecerles a ustedes. Gracias Juanjo, gracias Héctor, por el programa, que no ha sido un programa fácil, es un programa sumamente difícil, pero también que tiene que ver con esto, con encontrarnos, con respetarnos y poder escuchar otras voces. Nos despedimos de la bitácora hasta el próximo lunes, 20 horas, la bitácora, y seguramente con algún tema que también se las va a traer, como han sido estos últimos temas que hemos tratado. Gracias por estar del otro lado. Sigan prendidos al extremo. Ustedes saben que la extrema, la mejor música, los mejores programas pasan por acá. Y no se olviden que también nosotros podemos verlo el día viernes en Guapos y Atorrantes. Así que con otro tipo de temática, un poco más relajado, pero que tiene que ver también con la construcción de cada uno. Bueno, Ingrid, para ti también saludos, porque si no se me empieza a poner celoso el público. Es así, saludos para todos. Gente, nos estamos viendo, Pablito Chemín también. Me dice, quiero leer este mensaje al aire. Rodrigo me dice, te quiero mucho, Juancho, y te respeto siempre. Entre todos podemos hacer una patria más justa. Yo lo creo así también, Rodrigo, y apuntamos a eso. Así que bueno, nos vemos el próximo lunes, gente. Hasta pronto, nos vemos. Adiós, adiós.